Hola youtubers, permitidme que presente ante vosotros una colección de libros que me han parecido interesantes. No solo eso, algunos me lo han parecido, pero otros sé que son interesantes porque los he leído. Quizá algunos no totalmente, pero bueno, lo iré diciendo para que tengáis presente que algunos tienen una opinión mejor documentada que otros libros que simplemente me dejo llevar por la intuición y por el conocimiento que tengo de los autores. Bueno, como siempre tenemos libros de todo tipo en nuestra selección, esperamos que os gusten y por empezar con algo seguro, que sabemos que siempre funciona bien, hemos decidido incluir aquí al comienzo la nueva novela de Richard Ford. Vamos a pensar que no sabéis quién es Richard Ford. Bueno, Richard Ford es uno de los representantes de aquello que se llamó realismo sucio en Estados Unidos. Mientras unos publicaban solamente cuentos como Raymond Carver, el bueno de Ford publicaba novelas voluminosas la mayor parte de ellas, sí, hay que reconocerlo. Y durante mucho tiempo ha sido una especie de cronista de la vida en Estados Unidos, contada de manera muy efectiva, con gran altura literaria, con ingenio sin duda alguna, con un humor no tan soterrado a veces, sino punzante, hiriente en ocasiones, y un tipo que verdaderamente sabe de lo que escribe. Esta novela, Semilla, forma parte de un ciclo, el ciclo de Frank Bascombe. Frank Bascombe aparece a finales de los 80 en una novela titulada El periodista deportivo, y es definitivamente Richard Ford, porque las cosas que cuenta están basadas más o menos en su vida. Después publicará El Día de la Independencia, después Acción de Gracias, y con ello dio por terminada la serie. Lo que pasa es que de repente aparecieron 4 cuentos en un volumen mucho más pequeño que se titulaba Francamente Frank, y ahora nos sorprende con esta novela Semilla, que se supone que es el final de toda la serie, porque el hombre tiene ya 80 años y suponemos que no va a seguir publicando. Pero vete tú a saber, igual Frank Bascombe vuelve de nuevo a la vida. Frank Bascombe es el típico estadounidense que se ve zarandeado por las circunstancias. En esta novela, por ejemplo, ya tiene 74 años, quizá la edad del autor cuando empezó a escribirla, y se encuentra ya como desahuciado, ya como que ya ha cumplido con las expectativas, pero además de los dramas personales que tiene con la muerte de uno de sus hijos, sus relaciones sentimentales verdaderamente tormentosas, también tiene que llevar a otro hijo a que le cuiden porque está muy enfermo. Y esa relación es la que nos cuenta en Semilla, que no he leído, pero sí he leído las anteriores, así que os recomiendo que la leáis. Una de las ventajas que tiene la serie de Bascombe es que, aunque no hayas leído las anteriores, tú puedes considerar que es un personaje absolutamente nuevo y ya está. Vamos con otra novela que sin duda alguna es fundamental. Sergio del Molino, Los alemanes, ganadora del premio Alfaguara de este año. Esta sí la he leído y la verdad es que merece la pena mucho. El bueno de Sergio es posiblemente ahora mismo el mejor prosista en castellano. Bueno, en cualquier caso está en el top 10 de los mejores prosistas en castellano. Y además es un tipo que no se rinde a la repetición, sino que justamente va inventando nuevos métodos narrativos. Pues hace ensayos como por ejemplo los muy famosos sobre la España vaciada o aquel de los territorios extraterritoriales, valga el término, o historias como su relación con su propia enfermedad o la muerte de su hijo, un bebé. Y también ha escrito novelas. Esta digamos que es una novela convencional que cuenta la historia de unos tipos que vivían en Camerún en el año 1916, alemanes, que era una colonia alemana, y cuando le llegaron los aliados durante la Primera Guerra Mundial, cruzaron la frontera, se fueron a Guinea y de allí se fueron a España. Y establecieron una colonia en Zaragoza y otra más en Pamplona. Pero bueno, es la historia de los descendientes de esos alemanes. La verdad es que se cuenta fantásticamente la historia porque una de las virtudes de Sergio es que es capaz de incorporar toda la información del mundo sin que se te haga pesada, repetitiva, que interrumpe la acción, sino que cada una de esas, digamos, interrupciones para crear el contexto está avalada por una justificación literaria. Y se inventa bastantes para conseguir que leamos con satisfacción estas historias. Bueno, es la historia de estos descendientes de alemanes que algunos se sienten un poco situados fuera de la órbita,
hay quien vuelve a Alemania, hay quien se queda en España, se reúnen por una muerte que siempre suele ser una disculpa bastante aceptable, y a partir de ahí se van sucediendo las cosas. Es una novela estupenda que he disfrutado verdaderamente. Y lo mismo me ha pasado con No hemos venido a divertirnos, una novela de Nina Like a la que no conocía, a pesar de que tiene al menos otras 2 novelas publicadas. Ella es noruega y nos cuenta la historia de un tipo de 59 años aproximadamente, que es escritor, que hace 20 años tuvo un gran éxito, pero que desde entonces no ha habido manera, y que de repente se ve sorprendido porque otra escritora cuenta la historia de un abuso por su parte que, bueno, pues él no ve como tal. De hecho, él no ve como tal muchas cosas, porque entre que asegura que está perdiendo la cabeza y que no se preocupa demasiado por las cosas, pues hay una especie de disfunción. Es muy curioso porque, por ejemplo, esa línea de mira de lo que me dicen que he dicho, pero no lo recuerdo, es abandonada por la autora rápidamente y se centra sobre todo en las aventuras de este hombre, que ha sido citada en una convención literaria para protagonizar una mesa redonda con la escritora que escribió aquello de que había abusado de ella y el marido actual de su exmujer. Con lo cual todos estamos esperando que llegue ese momento, que ocurra por supuesto al final, para ver qué es lo que pasa. Bueno, no hemos venido a divertirnos, es una novela razonablemente breve, muy divertida. Hay opiniones para todos los gustos acerca de las nuevas formas de literatura, la relación con los editores. Aquellos que les gusta el mundo de la literatura se lo pasarán estupendamente, y quien no quiera saber nada de ello no importa, porque los personajes son universales y se puede disfrutar tranquilamente. Tenemos la novela de Nuestros hermanos heridos, de Josep András, que es una novela muy curiosa, es una historia real sobre el único francés que fue ejecutado por la República Francesa en la guerra de Argelia, acusado de haber puesto una bomba. Una bomba que, por cierto, no explotó, no causó daños, y en consecuencia podía haber sido tranquilamente exonerado de algunos de los cargos. Pero la historia dice que este hombre acabó siendo ejecutado y es el único francés de nacimiento que se unió de alguna manera al Ejército de Liberación de Argelia, que en los años 50 pues trataba de conseguir la independencia de Argelia. La historia, que está contada en un libro muy breve, va saltando de fechas y va saltando de personajes para ir creando un entramado sólido que permita al lector ir entendiendo absolutamente toda la historia, y, por si no lo sabe, también las circunstancias que ocurrían en aquel entonces, que eran verdaderamente peculiares, en los años 50. Es una novela que está muy bien y además es muy breve. Yo que vosotros lo aprovecharía. Y aquí tenemos justamente lo contrario, que es mucho más gorda, que tiene 600 y pico páginas y que se titula Palabras amables y una pistola cargada. Esto está sacado de una frase de Al Capone que dice: seguramente conseguirás muchas cosas con buenas palabras, pero conseguirás más con buenas palabras y una pistola cargada. Bueno, pues esto es lo que le pasa al bueno del protagonista, Noel Razor Smith, que nacido en 1960 se convierte, porque casi hay una tradición familiar, en un atracador de bancos. De hecho, la novela empieza con un atraco a un banco, donde el bueno de Smith dice que esa es una noble profesión, porque al fin y al cabo está robando a los ricos, no para dárselo a los pobres, pero bueno, él se siente un poco Robin Hood o Dick Turpin y se siente contento. Y además de narrarlos esta situación, nos va dando las coordenadas por las que va a moverse la novela. Entonces es un primer capítulo ejemplar donde uno descubre qué diablos tiene delante, y luego ya empieza más o menos la historia, más o menos convencional, la historia del ambiente de delincuencia en el que crece, la familia en la que también hay severos ejemplos de esta actividad, el barrio, los amigos, aquellos con los que empieza cometiendo pequeños delitos y poco a poco van creciendo, y todo esto nos lo cuenta hasta 2004, es decir, cuando este hombre tiene 44 años, es decir, que después quizá ha seguido la carrera, la de la delincuencia, pero no lo sabemos porque el libro es de 2004, es de hace 20 años, y ese es el único defecto que le he encontrado, que se acaba hace ya 20 años y no sabemos qué es lo que pasa después con este Noel Razor Smith, en esta autobiografía de un delincuente profesional. Ojo al dato, delincuente profesional, no un aficionado, no alguien que pasaba por allí. Estábamos hablando de libros aparecidos más o menos recientemente. Ahora me vais a permitir que retroceda un poquito, un par de meses, para hablaros de un libro que, bueno, por lo que sea, pillé tarde y no me dio tiempo de incluirlo en
en Bauhaus anteriores. Se titula Ñu y su autor es Paul Lucke. El bueno de Paul es un filósofo del derecho, porque hay filosofía para todos los gustos, que está decidido a contarnos sus experiencias. Y lo hace de manera desordenada, de manera como le va saliendo, de manera que puede encontrar siempre puntos de agarre del lector para que no le deje, y contando historias más o menos abracadabrantes. Historias como por ejemplo las que vive en Italia, con un personaje excéntrico, digamos, que vive al estilo bohemio y que él se deja arrastrar, pero al mismo tiempo pierde a otro personaje que está también allí y al que no hace caso. Igual no pasó nada con él, ¿no? Y lo importante es la relación de ese personaje tanto gótico con su perro. Pero sí se aprecia en este libro ese despiste del neófito que no sabe aprovechar todas las circunstancias. Pero esto, digamos que es un detallito menor. Lo importante es que este hombre se enfrenta absolutamente a todos los filósofos que en el mundo han sido, por lo menos en tiempos recientes, y lo hace para ponerles a escuadra. Es decir, no está de acuerdo con esos filósofos que venden gran cantidad de libros, que hacen de la historia un territorio que está a su disposición para que puedan tergiversar las cosas, y algunos de ellos son muy famosos y grandes vendedores, y el bueno de Pau va estableciendo ese tipo de relaciones. Luego además también tiene una amiga con la que habla generalmente por teléfono y que es una especie de conciencia, un Pepito Grillo, que le va diciendo, ¿tú de qué vas? Si tu trayectoria también es cuando menos discutible, porque esto, lo otro y lo demás allá. Y es un libro repleto de sugerencias, repleto de citas, repleto de conversaciones interesantes, pero ya digo, un poco desestructurado, un poco desastre a la hora de organizar los materiales, y en ese sentido, bueno, pues podíamos bajarle un punto y dejarlo en un 9 simplemente. Pero el libro merece mucho la pena, y además es un primer libro. Un primer libro es algo a lo que hay que prestar atención, sobre todo en esos puntos de novatismo por parte de los autores. Ocurre lo contrario, es decir, que ya es alguien verdaderamente trabajado en este territorio, pero estamos también ante una historia que vive de los asuntos puntuales en cada una de las páginas de este libro. Se titula Ensayo General, lo ha escrito Milena Busquets, y es un libro donde la autora va colocando detalles de su vida, reflexiones, conversaciones con su familia, conversaciones con sus amigos, recuerdo de su madre fue Esther Tusquets, y sus andanzas profesionales, sus andanzas de escritura, sus problemas con el dinero. Es decir, un poquito, me pongo aquí ahora y os cuento una cosita mía. Está mejor estructurado. De hecho, el libro anterior de Milena fue un diario. Y en el diario, bueno, pues ahí hay que situarse, aunque no sea cierto, en las coordenadas de la fecha prevista. Aquí no, aquí es un poco más libre la escritura, pero sí está mejor orquestada que en el caso de Pau, en el sentido de que sigue todo una línea más o menos bien trazada. Y la verdad es que las reflexiones de esta mujer, últimamente hay muchos libros de este tipo, ¿no? Que son sencillos de escribir porque el autor no está condicionado por nada, pero que luego dan mucho juego a la hora de leerlo. Digo, ya la trayectoria de esa mujer, como decía, es algo que merece la pena, y ella es una intelectual de fuste, y la verdad es que, bueno, pues tiene un conocimiento de la industria cultural y literaria de Barcelona verdaderamente amplio. Es su último libro. Ahora nos vamos con otra mujer, esta vez es mexicana, y se titula este libro Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Aura García Junco es la hija de un escritor mexicano que fue un pequeño desastre en su vida particular. Él quería trabajarse en el mundo de la literatura fantástica, de hecho publicaba revistas, muchas veces fanzines, cosas que no vendía necesariamente. Era un hombre muy desprendido, regalaba libros a todo el mundo, era un bohemio que pretendía vivir en los mundos de Yuppie, pero la vida te pasa por encima en más de una ocasión. Y esta es la historia que cuenta Aura en relación con su padre. Es un ajuste de cuentas con él. Pero no es un ajuste de cuentas virulento, un ajuste de cuentas malsano. Es un ajuste de cuentas, yo te entiendo, papá, pero lo que hiciste, la verdad es que... Y luego además es un ajuste de cuentas con la literatura, y es también un ajuste de cuentas con lo fantástico del
mexicano, y es también un ajuste de cuentas consigo misma, que en algún momento se sintió muy impulsada a seguir a su padre. Bueno, y ahora vamos a terminar con dos ensayos. Uno de ellos, de la gran estrella del ensayo, Slavoj Žižek, que es un autor que siempre que escribe un libro pues tiene una gran repercusión. Este se titula Demasiado tarde para despertar. Y tiene algunos detalles al principio, yo creo que lo hace para engañarnos el autor, que se pone a hablar de todo lo que va mal en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la cultura. Me ha hecho mucha gracia la metáfora que utiliza de un café que se comen las civetas y luego lo expulsan del cuerpo, por supuesto. Bueno, pues ese café que ha pasado por el cuerpo de la civeta después se vende a un precio desorbitado. Y la metáfora es que en el mundo de la cultura está pasando prácticamente lo mismo. Historias y publicaciones y películas que no van muy allá, pero que de alguna manera son pasadas a través de ese depósito de heces, que es el intestino, y después cuando aparecen, oye, cuestan un montón. Me ha parecido una metáfora interesante, pero no es de lo que quiere hablar Žižek. Žižek quiere hablar de la guerra de Ucrania, y la verdad es que le hemos visto muy beligerante. Él es de los que cree que hay que armarse, que hay que prepararse para la guerra, que Putin no se va a quedar en Ucrania, que la situación es mucho peor de la que nosotros pensamos, porque vivimos aquí un poco en el país de las maravillas, y que, bueno, pues hay motivos, y da los argumentos, y da las fuentes, para tenerlo todo esto en cuenta y para que actuemos en consecuencia. Es una opinión al respecto, una opinión militarista, no sé cuál sería la adecuada. En estos casos siempre se recurre a la vieja historia de Chamberlain y Hitler, ¿no? Que Chamberlain le consintió todo lo que quería y al final la cosa acabó como acabó. Bueno, pues esta sería la reflexión más o menos que hace Žižek, que tiene mucha gracia, que escribe con gran ironía, que tiene cosas que contar y que verdaderamente se lee con gran interés. Lo mismo pasa con este último libro que se titula España posimperial, ideologías del imperio restaurativo. Es obra de Joseba Gabilondo y es un poco más espeso que el anterior. Es un libro donde nos habla básicamente, aunque esto no lo menciona él, es una aportación mía, que cuando uno ha formado parte de un imperio se le siguen quedando trazas y actitudes y formas que remiten al imperio. Es un poco lo que decía John Miles, que aquel que ha sido cristiano o aquel que ha sido rico, aunque haya dejado de serlo, sigue manteniendo ciertas formas que le relacionan con su situación anterior. Y entonces pues habla del imperio español y de las previsibles restauraciones que han tenido y de las actitudes que se mantienen todavía hoy en torno a este comportamiento imperial. La verdad es que es un libro tremendamente interesante y está dividido en dos partes. Por una parte tenemos la cultura y por otra parte la política. Si nos fijamos en la portada nos daremos cuenta que aquí aparecen unas esteladas, una fotografía referidas a las migraciones, Santiago Abascal, Belén Esteban, Pablo Iglesias y Rosalía. Y estos son, de alguna manera, los protagonistas, pero hay más, por supuesto. Está Antonio Banderas, su viaje por Estados Unidos, y luego, por ejemplo, cosas como Star Wars o Dune, donde ya hay un imperio, aunque sea en el futuro. Y eso es lo que viene a analizar Joseba Gabilondo. Debo reconocer que en algunas cosas no estoy de acuerdo y en otras sí, por supuesto, estaría bueno. Por ejemplo, establecer que Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, es una especie de 8 apellidos gallegos, me parece que resbala un poquito. Entiendo las analogías, el origen de los personajes, pero hay algo fundamental en una película como es el tono, que no puede estar más lejos en una película que de la otra. Así que, bueno, pues claro, tenemos para discutir 400 y pico páginas, que no vamos a hacer ahora. Esperamos que algunos de los libros que hemos traído os gusten, que los disfrutéis y que nos lo contéis.